El presidente del Ejecutivo Regional ha acudido a la celebración del 40 aniversario de Tecnove en Herencia. Desde allí ha anunciado más dotación para fines sociales y la próxima Medalla de Oro de Castilla-La Mancha para el 2027. Agentes de la Guardia Civil auxiliaron a un joven de 18 años que sufrió un accidente de circulación en Juncler. Tuvieron que utilizar material hemostático y aplicar las técnicas adecuadas para controlar la hemorragia masiva de la zona inguinal. La Diputación Provincial de Toledo ha celebrado su pleno ordinario mensual con dos propuestas de los populares. La primera, un expediente de crédito para programas de empleo y formación, aprobado por unanimidad, y una solicitud de crédito extraordinario para la adquisición de la coloquialmente conocida en Toledo como antigua Escuela de Enfermeras, que causaba debate en la Cámara. El presidente del Ejecutivo Regional ha acudido a la celebración del 40 aniversario de Tecnove en el municipio ciudadrealeño de Herencia. Desde allí ha anunciado que próximamente, más en concreto el próximo martes, se aprobará un nuevo presupuesto para un centro de salud en este municipio, además de más dotación para fines sociales. El próximo martes incluso, ¿no?, vamos a poder aprovechar bien esos impuestos para, ni más ni menos que con los ayuntamientos, Sergio, aprobar 77 millones de euros de inversión para gastos sociales, para gastos de todos los servicios sociales que tenemos con los ayuntamientos, con las mancomunidades. 77 millones de euros, que se dice pronto. Hay listas en las que nos interesa aparecer, pero hay algunas en las que además nos llena de especial orgullo. Yo creo que esta es una. El presidente castellano-manchego ha anunciado que por su labor el presidente de Tecnove recibirá en 2027, en el Día de la Región, la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. Ha querido hacer las empresas aquí, ha querido ampliarlas aquí, ha querido expandirse por muchos sitios, pero no olvidar, no dejar de presumir que es de Herencia. Y eso, como presidente de Castilla-La Mancha, te lo agradezco y te lo agradezco muchísimo. Eso es lo que el año que viene, el próximo año, será el 41 de la empresa, nos va a llevar como gobierno a otorgarte la medalla de oro al mérito en la renta y el crecimiento. El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha ha adelantado los temas a tratar en el Comité de las Regiones de esta próxima semana, donde acompañarán a los grupos de desarrollo locales para decir no a los recortes. Que no haya recortes en los fondos dirigidos a los grupos de desarrollo, que resultan fundamentales para conseguir atraer inversiones en los pueblos, para dar lugar y generar nuevos negocios, nuevas oportunidades, para fijar población, en definitiva, para que la vida en las zonas rurales y en las zonas más despobladas se mantenga. Y en este sentido, por tanto, las amenazas que hay en estos momentos respecto de las nuevas perspectivas financieras de la Unión Europea amenazan las posibilidades financieras a futuro de las políticas de desarrollo rural. Y al mismo tiempo se incorporará también el presidente el martes en una comisión NAT del Comité de las Regiones, en las que va a hacer una primera propuesta, una primera presentación de lo que es el documento, el informe sobre el relevo generacional en el sector agrario en Europa, que nos encomendó el Comité de las Regiones. Una de las citas clave en la agenda del Gobierno de la región, que buscará seguir defendiendo el campo, el relevo generacional y las ganancias por encima de los costes. El Gobierno regional ha presentado la programación prevista durante todo el mes de abril previa a la celebración institucional del Día de Europa, con un objetivo claro: mostrar a los más pequeños y pequeñas y a toda la ciudadanía en general el poder de la Unión, la europea, y cómo ha sido una mejora para los países miembros. Que no hay que tener límites, ¿no?, que hay que soñar, que se tienen que unir nuestras voces, y que la de la juventud es sin ninguna duda una voz fundamental. Hay esperanza. Es cierto que la juventud está muy polarizada, yo siento, ¿no?, y de hecho
hablando con ellos, que me encanta dialogar con ellos, me lo trasladan también, ¿no? La juventud está muy polarizada, pero sí que también hay un motor de una juventud que entiende que el progreso es la unión, que los valores de la Unión Europea están más vivos que nunca, que de nada sirve hablar de cosas pasadas de las que tenemos que aprender y no cometer los mismos errores del pasado. Y yo creo que también el ejemplo de Hungría en estas últimas elecciones dan fe de cómo esa altísima participación era un grito de la ciudadanía. La pasarela de la senda costera de Santander, donde murieron 6 jóvenes el pasado 3 de marzo, se desplomó por la rotura de un herraje por efecto de la corrosión, lo que causó un fallo de la unión de apoyo de vigas secundarias de la estructura de madera sobre vigas principales, un diseño estructural sin robustez y la falta de inspecciones y mantenimiento, según concluye el informe del perito judicial. El documento, fechado el 9 de abril de 2026, descarta que se tratase de un accidente imprevisible y sostiene que el colapso podría haberse evitado si se hubieran cumplido los criterios técnicos básicos de diseño y conservación de la estructura. El informe introduce un elemento clave en la investigación judicial. La pasarela no cumplía el requisito fundamental de robustez, un principio básico de ingeniería que exige que una estructura esté concebida de forma que el fallo de un único elemento no provoque un derrumbe generalizado. La causa inmediata del siniestro fue el fallo por cortante de los herrajes que sostenían las vigas secundarias, debilitados tras años de corrosión severa. El informe detalla que los herrajes estaban fabricados en acero galvanizado, adecuado para interiores y en un entorno marítimo y sin protección, asegura el informe, debieron ser de acero inoxidable. Aunque el deterioro no era visible para los usuarios desde la parte superior de la pasarela, el informe señala que habría sido claramente apreciable en una inspección visual realizada por la parte inferior o desde uno de los laterales. Finalmente, también analiza la última intervención conocida, realizada por la demarcación de costas en julio de 2024. Aquella actuación se centró exclusivamente en la reparación de las barandillas, sin intervenir en la estructura portante ni en los herrajes. La afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado en 242.954 ocupados en la primera quincena de abril, hasta sumar máximos históricos de 22.103.509 cotizantes en la serie diaria de afiliados, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En comparación con el número de afiliados contabilizados a la misma fecha de 2025, en el último año se han ganado 490.733 afiliados, atendiendo a los registros de la serie diaria. En términos desestacionalizados, la primera quincena de abril, en la que ha tenido lugar Semana Santa, se cerró con 22.023.984 afiliados, nuevo récord histórico, tras incrementarse en 50.989 ocupados en el último mes. Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación a la Seguridad Social suma 519.226 ocupados en el último año. Un total de 7.030 migrantes han llegado de forma irregular a España hasta el 15 de abril de 2026, un 47,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando llegaron 13.390, según datos del Ministerio del Interior. El informe revela que en lo que va de año por vía marítima han llegado a España 5.004 migrantes, un 61% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se produjeron 12.910 llegadas. Entrar en España de forma irregular no es lo habitual entre las personas migrantes. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el semestre 1 de 2022, en España accedieron legalmente un total de 478.900 personas. Hasta diciembre de 2022, un total de 31.000 migrantes han entrado en España de manera irregular.
Agentes de la Guardia Civil han auxiliado a un joven de 18 años tras sufrir un accidente de circulación en la localidad toledana de Juncler. Los agentes fueron alertados por la Central Operativa de Servicios de que se había producido un accidente entre un vehículo y una motocicleta con un herido grave. Al llegar al lugar encontraron al joven tendido en el suelo siendo atendido inicialmente por personal sanitario del Centro de Salud de Juncler. Uno de los agentes acudió de inmediato a auxiliarle al observar que presentaba una hemorragia masiva en la zona inguinal. Utilizando material hemostático, el agente aplicó las técnicas adecuadas para controlar la hemorragia, manteniendo presión directa sobre la herida y consiguiendo detenerla con éxito. Posteriormente practicó un vendaje circulatorio compresivo hasta la llegada de la UBI móvil, que trasladó de urgencia al joven al Hospital Universitario de Toledo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha anunciado este viernes la incoación de varios expedientes sancionadores por indicios de infracción en el marco de sus investigaciones sobre el apagón del 28 de abril de 2025. El organismo ha recordado en un comunicado que a raíz del apagón inició varios expedientes informativos con el fin de analizar las circunstancias del cero eléctrico y determinar los hechos relevantes bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica. Como resultado de las investigaciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha detectado diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas. En este contexto, ha comunicado este viernes que ha iniciado un proceso para investigar formalmente estos indicios. No obstante, precisa que los hechos objeto de estos procedimientos no implican por sí mismos la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial. En todo caso, la comisión subraya que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes. La esposa del exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, Francisca Muñoz Cano, se ha acogido a su derecho a no declarar en la Comisión Koldo del Senado, argumentando que carece de información sobre el objeto de este foro y alegando que su marido está siendo investigado en un procedimiento penal. Por el artículo 24.2 de la Constitución española y los artículos 416 y 418 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, me acojo a la dispensa legal de prestar declaración al encontrarse mi marido investigado en un procedimiento penal, aparentemente por los mismos hechos objeto de esta comisión. Así se ha pronunciado la esposa de Santos Cerdán en su comparecencia en esta comisión de investigación después de que el inicio de este foro se haya retrasado casi 20 minutos porque quería asistir con 2 abogados, algo que ha sido rechazado por la presidencia del Partido Popular. Eso sí, Francisca Muñoz sí que ha hablado cuando la senadora de UPN, María del Mar Caballero, ha hecho alusión a ella como la Paqui, acogiéndose a un informe de la Guardia Civil, a lo que la esposa de Santos Cerdán se ha revuelto contra esa denominación. Se whatsappeó con su marido diciendo que a usted, a la Paqui, que le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Señor presidente. Sí, dijo que... El que me llamen a mí la Paqui, yo soy Francisca Muñoz Cano. Sí. Señora, la Paqui es en plan despectivo y clasista, ¿vale? Que quede claro. En cualquier caso, Francisca Muñoz ha defendido que ha acudido a esta comisión ante el requerimiento con apercibimiento de incurrir en responsabilidades penales en caso de no hacerlo, aunque ha insistido en que carece de información y que, como la llaman por ser esposa de Santos Cerdán, no responderá a las preguntas porque el ex número 3 del Partido Socialista está siendo investigado. La Diputación Provincial de Toledo ha celebrado su pleno ordinario mensual, en este caso con 2 temas pendientes de aprobación. El primero era un expediente presupuestario para un crédito extraordinario para programas de empleo y formación. 4,7 millones de euros para financiar la aportación de la Diputación al Plan de Empleo Extraordinario de 2026 en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Creemos firmemente la apuesta por el empleo y así lo estamos demostrando. Primero hemos sacado nuestro plan de empleo, Toledo Emplea Más. Hemos participado en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los talleres de empleo y ahora, con la aportación, demostrando lealtad institucional, colaboramos en este plan de empleo de 2026-2027. Esta votación se saldaba con el apoyo unánime de la Cámara. El debate estaba servido con la segunda propuesta de los populares, la solicitud de un crédito extraordinario por 2.080.000 euros destinado a la adquisición del inmueble conocido como Antigua Escuela de Enfermeras, aunque no todos los grupos estaban de acuerdo con la propuesta. Es un primer paso para un proyecto muy importante que consideramos que responde a la creciente demanda de los estudiantes que vienen a la ciudad de Toledo a cursar sus estudios universitarios y es la puesta en marcha de esta residencia universitaria. Esta es una inversión para toda, y reitero, para toda la provincia de Toledo. La Diputación actúa pensando en el conjunto del territorio y, sobre todo, en los estudiantes de nuestros pueblos. Es que la Diputación venga a sufragar los gastos y, en este caso, las peticiones de un programa electoral, en este caso del Ayuntamiento de Toledo. Consideramos, y así la ley también lo dice, que la Diputación tiene que estar para ayudar a los municipios más pequeños, en este caso los de 20.000. Siempre se han hecho convenios, en este caso con ciudades de más de 20.000. Siempre se ha apoyado y se ha ayudado, por supuesto, ante situaciones sobrevenidas, cuando se han encontrado con un problema estos municipios. Pero lo que no entendemos, cómo tiene que endeudarse todos y cada uno de los vecinos y vecinas, en este caso de la provincia de Toledo. La decisión de la Escuela de Enfermería, la antigua Escuela de Enfermería, y nos parece muy positivo, para la provincia, que es para lo que estamos aquí trabajando, y vamos a poner en valor y con cifras. Yo creo que es bueno conocer el por qué la Diputación Provincial de Toledo se embarca en esta compra, y es que la Diputación, como todos ustedes saben, tiene un inmueble ya que se ha dedicado a eso, una residencia universitaria que tiene unas 90 plazas y una demanda de 400 solicitudes, es decir, 4 veces más. Tras el inicio del debate se sucedían 3 turnos de confrontaciones directas entre socialistas y populares para finalmente llegar a la votación y que saliera adelante con el apoyo de Partido Popular y Vox y los votos en contra del Partido Socialista Obrero Español. De esta manera comienza la solicitud del crédito extraordinario para la adquisición de la antigua Escuela de Enfermeras en el barrio de Palomarejos y su posterior conversión en residencia universitaria. El alto el fuego entre Israel y el Líbano, que entró en vigor este jueves a las 11 de la noche hora española, se tambalea apenas unas horas después de su inicio. El ejército libanés ha denunciado este viernes bombardeos israelíes en el sur del país. En un comunicado ha reportado varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que han afectado a una serie de pueblos. A raíz de estos incidentes, ha pedido a la población que se abstenga de regresar a las localidades del sur del país. Antes de que comenzara el alto el fuego, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazaba retirarse del territorio libanés y advertía de que mantendría una zona ocupada. El ejército israelí ha reconocido que mantiene sus tropas desplegadas en el sur del Líbano, aunque no ha confirmado si ha continuado abriendo fuego. Esta tregua ha entrado en vigor en la medianoche local tras negociaciones mediadas por Washington. La tregua fue anunciada este jueves por el presidente estadounidense Donald Trump después de mantener llamadas telefónicas con el primer ministro israelí y el presidente libanés en conversaciones en las que no participó Hezbollah. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán ha anunciado que, de acuerdo con el alto el fuego vigente en el Líbano, Teherán garantiza la plena apertura del paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Hormuz durante el periodo restante de tregua. Los buques seguirán la ruta coordinada y ya anunciada con la Organización Portuaria y Marítima iraní. En su primera respuesta al anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que mantendrá su bloqueo sin ningún tipo de reservas sobre el perímetro del estrecho de Hormuz hasta que terminen sus negociaciones con Irán. El presidente ha matizado que el bloqueo estadounidense sobre el perímetro del estrecho continuará con plena vigencia y efecto.
Después del anuncio, el petróleo se ha hundido casi un 10% hasta los $90 por barril, mientras las bolsas se han disparado un 2% para un IBEX que se acerca a máximos históricos poco antes de que abra Wall Street. Mientras tanto, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha asegurado este viernes, en el primer día de alto el fuego temporal en Líbano, que el ejército mantiene y seguirá manteniendo todos los territorios que ha liberado y ocupado. Es el caso de la franja de hasta 10 kilómetros en el sur de Líbano, en el que las tropas israelíes permanecerán durante los 10 días de tregua y seguirán eliminando la infraestructura terrorista, incluyendo la destrucción de viviendas. Mientras miles de personas están intentando regresar a sus hogares en el sur de Líbano, la autovía que une Beirut con el sur del país registra atascos kilométricos. El principal puente de acceso a la ciudad de Tiro, alcanzado el jueves por un bombardeo israelí, no se ha podido reabrir aún completamente al tráfico. Mejores digestiones o enriquecimiento de la microbiota son algunos de los beneficios de la leche de cabra y sus derivados lácteos, aspectos positivos que destacan médicos especialistas en endocrinología y nutrición. Muy parecido. Si empezamos a profundizar un poquito en qué pequeñas diferencias puede haber en uno u otro, bueno, pues lo que a grandes rasgos, digamos con brocha gorda, no hay grandes diferencias, pero si afinamos un poquito, ¿qué podemos decir de la leche de cabra? Pues por ejemplo que tiene un poquito mejor digestibilidad. ¿Por qué? Porque las gotas de grasa, los glóbulos de grasa que forman todas las leches de los mamíferos, en el caso especial de la cabra son más pequeñitos. Muchos ácidos grasos de esta serie se llaman ácido caproico, ácido caprílico, que vienen de la palabra cabra, ¿no? Y que tienen un acceso al metabolismo energético mucho más rápido, ¿no? que digamos los triglicéridos convencionales, ¿no? Además de la leche, estas propiedades están muy presentes en sus derivados, como el yogur o el kéfir. Estas funciones antiinflamatorias, y que cuando uno, por ejemplo, quiere probar preparados como el kéfir, el yogur que utiliza los lácteos, ¿sí?, para formar estos componentes más probióticos, sean más sensibles a estas propiedades. Con estos efectos positivos para la salud, los lácteos y la leche de cabra se plantean como una opción muy interesante para aquel consumidor que quiera mejorar sus dolencias digestivas o para aquel que quiera ampliar su abanico gastronómico y nutricional. Esta es la iglesia de San Miguel el Alto. Aquí, según cuenta la leyenda, unos templarios intentaron cambiar su destino, pero todo acabó en sangre. Vamos dentro, que te lo cuento. Año 1195. Tras la derrota de Alarcos, las tropas almohades avanzan hacia Toledo. La ciudad se prepara para resistir, y los templarios se organizan para defender su parte de la muralla, en la zona del barrio de San Miguel. La noche antes del ataque, su comendador reúne aquí a sus hombres, en esta iglesia. Aquí dentro, los templarios pasan la noche rezando. Saben que al día siguiente muchos no volverán. Su comendador los observa y no puede evitar hacerse una pregunta. ¿Quién va a morir? Esa noche, su comendador pide a Dios una señal. Quiere saber quién morirá al día siguiente. Y entonces ocurre algo imposible. Sobre algunas cruces aparece la imagen de Cristo. Para él no había duda. Así que intenta cambiar el destino. Envía a la batalla a los que no habían sido señalados y deja aquí dentro a los que sí, pensando que podía evitar lo inevitable. Y durante unas horas parece que funciona. Ganan la batalla, sin una sola baja. Regresaron eufóricos a la iglesia para comunicar la noticia al resto de los templarios. Cuando abrieron la puerta de la iglesia, quedaron aterrorizados por lo que allí encontraron. Dentro todos yacen sin vida, sin una sola herida, como si el tiempo se hubiese detenido sobre ellos. Y entonces ven esto, el agua de la pila bautismal convertida en sangre, la sangre de aquellos que habían sido señalados. El comendador no lo acepta, no puede ser. Si no fueron a la batalla, esto no debería haber pasado. Así que intenta entenderlo. Introduce su cruz en la pila. Y todo desaparece. El agua vuelve a ser agua. Y entonces lo comprende. No había evitado nada. Solo había cambiado el lugar. Pero hay algo que sí es real. Esta pila bautismal sigue estando hoy
en la iglesia de San Miguel, aquí, en Toledo. ¿Conocías esta leyenda? Mañana estable y soleada en toda la comunidad, con nubes medias y altas, más abundantes en el norte. El viento soplará flojo y variable. Por la tarde crecerán nubes de evolución en zonas de montaña que podrían dejar algún chubasco o tormenta, especialmente en el sistema ibérico. Nubes altas en el resto de la comunidad. El viento soplará flojo y variable, siendo del sureste con rachas moderadas en Albacete. Noche con predominio de la estabilidad en toda la comunidad, con algunas nubes altas al principio tendiendo a despejarse. Las temperaturas nocturnas con pocos cambios en general. El viento soplará flojo del este y sureste. Amanecerá el sábado con las temperaturas mínimas en ligero ascenso, con valores de 14 en Toledo, 12 en Ciudad Real y Guadalajara, 11 en Talavera de la Reina, 10 en Albacete y 8 en Cuenca. Máximas en ligero ascenso o sin cambios. Valores de 30 en Toledo, 29 en Ciudad Real, Talavera de la Reina y Guadalajara, 28 en Albacete y 27 en Cuenca.